y ahí yo, ahí está bien. Y ahí entonces vamos a ver esta segunda parte. Es una parte que el cuadernillo la pregunta, ¿sí? Así que vamos a tratar de darle bola para entenderla bien, porque si está en el cuadernillo puede aparecer a los parciales. Bien, filtración glomerular. ¿Cómo es esto de que yo digo, bueno, llega la sangre, tengo un colador y de repente filtré la sangre? ¿Pasa así nomás? ¿O tiene que haber algo que lo favorezca? ¿Por ahí hay algo que lo impide? Bueno, en fisiología nunca las cosas pasan tan así nomás. En este caso, la filtración en el glomérulo depende de tres cosas. ¿Qué son esas cosas? Son presiones. ¿Por qué? Porque siempre, para que el líquido se mueva, tiene que haber diferencia de presión. Acá yo estoy queriendo mover sangre, estoy queriendo mover líquido. Y necesito diferencia de presión. Y si necesito diferencia de presión, voy a tener una presión de este lado, que es el glomérulo, y una presión de este lado, que es la bacha, la cápsula de Bowman, ¿sí? Y claramente necesito que haya más presión acá para que se mueva hacia la cápsula de Bowman. Si yo no llegase a tener esas presiones, esa diferencia de presión, no hay movimiento, entonces no voy a formar orina, ¿sí? Primer concepto clave. Ahora, ¿cómo llego a tener más presión acá, en el glomérulo, que acá en la cápsula de Bowman? Bueno, por un juego que se arma entre tres presiones. La primera presión que vamos a analizar es la presión hidrostática glomerular. Seguimos sumando nombres a ustedes que les encanta. Hidrostática glomerular, porque claramente estamos del lado rojo, estamos en el glomérulo. Estamos en el colador, la porción vascular. ¿Qué es la presión hidrostática? Es la presión que hace el líquido sobre las paredes de ese capilar, ¿sí? Sobre las paredes de ese glomérulo. ¿De qué depende? Depende de la fuerza con la que llegue por la arteriola aferente a la sangre. ¿Y de qué depende la fuerza con la que llegue esa arteriola aferente? De la fuerza que llegue por la arteria renal y de la fuerza que llegue por la aorta. Básicamente depende de la presión arterial, ¿sí? La presión hidrostática está muy determinada por la presión arterial, que es la fuerza con la que la sangre va a llegar y va a hacer fuerza sobre las paredes del capilar para filtrarse. Si yo quisiera agarrar y filtrar el líquido donde herví los fideos, siempre agarro y lo tiro arriba del colador. ¿Por qué? Para que justamente caigan y con esa fuerza de la caída el agua se vaya. Yo jamás se me ocurrió filtrar unos fideos poniendo el colador arriba de la olla o, por ejemplo, tirando de costado el líquido hacia un colador, ¿sí? Siempre lo tiro de arriba para que con fuerza caiga y se filtre. Bueno, acá ese de arriba sería llegar con fuerza gracias a la presión arterial. Esa es la primera presión, es la presión hidrostática glomerular. Y si justamente es la presión que hace el líquido hacia las paredes del capilar que tienen los agujeros, está tratando de filtrar, está favoreciendo la filtración. ¿Con qué presión lo hace? Con una presión de 60 milímetros de mercurio. mmHg. ¿Se acuerdan? En respiratorio también lo vimos, yo les dije. mmHg, se lo tienen que acordar, es milímetros de mercurio, porque así se miden todas las presiones. Bueno, acá está de vuelta. Ahora, esto se da porque yo, por ejemplo, herví fideos. Pero ¿qué pasa si yo, en el líquido que quiero filtrar y que voy a poner en mi colador, en la bacha de mi cocina, en vez de tener fideos tengo esponjas? ¿La esponja qué hace? La esponja absorbe el agua, ¿sí? La esponja como que chupa el agua. ¿Se va a filtrar la misma cantidad de líquido si son fideos que si son esponjas lo que tengo dentro del colador? Bueno, no, seguramente no, porque adentro del colador, si hay esponjas, me chupan el líquido y hacen que no se vaya tanto líquido. Es decir, que se quede líquido acá en el glomérulo, ¿sí? Esta segunda presión, la de las esponjas, en realidad no la hacen esponjas adentro del cuerpo, sino que lo que tenemos que se une al líquido adentro del cuerpo son las proteínas. Las proteínas que vienen por la sangre, ¿se acuerdan? La sangre, esto lo saben, por eso siempre está en el primer parcial para que después los socios. Sangre, células y plasma. El plasma, la mayoría agua, es lo que yo quiero filtrar. Pero después un 7% es proteínas, ¿sí? Dentro de esas proteínas está, por ejemplo, la albúmina o el fibrinógeno, todas proteínas que tienen carga negativa. Y con esa carga negativa se les pega el agua. Entonces hacen como de esponjas y no dejan que el agua se vaya, ¿sí? Esa presión que hacen las proteínas para que el agua no se filtre se la llama presión coloidosmótica, ¿sí? También se puede llamar presión oncótica, es lo mismo.
y de vuelta es glomerular, porque esas proteínas están en el glomérulo. ¿Sí? Esa presión colegosmótica, ¿podría ser 60? Bueno, no, porque si ahí tengo una fuerza para abajo de 60 y otra fuerza para adentro de 60, termino teniendo 0. Yo quiero que la sangre se filtre, lo que no quiero es que se filtre toda. Entonces, es una presión más chica que 60, es 32 y de vuelta, milímetros de mercurio. Y la tercera presión es una presión que ya está fuera del glomérulo, esta está en la cápsula de Bowman, y depende del líquido que me queda un poquito en la cápsula de Bowman. Yo tengo líquido acá, seguramente no voy a dejar que entre todo el líquido de golpe, porque ese líquido también está haciendo presión. Y me achica la diferencia de presión entre el glomérulo y la cápsula. ¿Sí? Esa presión es de 18 milímetros de mercurio. Si ustedes ponen a filtrar el líquido del agua con el que hirvieron los fideos, ponen la bacha tiene que estar vacía. Nunca nadie quiso poner en el colador el líquido en una bacha que ya estaba inundada. ¿Podrían filtrar algo? No podrían filtrar nada ahí, porque el líquido no se va. Bueno, esa es la presión que hace la cápsula de Bowman. Y por eso la cápsula de Bowman nunca está llena, porque si no tampoco podría filtrar. ¿Sí? Esas son las tres presiones. Fíjense que si yo quiero calcular con qué presión se filtra en total, es decir, dependiendo de estas tres presiones, voy a calcular la presión de filtración neta. ¿Qué quiere decir neta? Total. ¿Sí? La presión con la que la sangre se filtra por ese glomérulo en total es la presión hidrostática glomerular, ¿sí? Presión que era 60, ¿se acuerdan? Y eso le voy a restar la presión que hay en la cápsula de Bowman, que no quiere que el líquido pase, ¿sí? Que era 18, y le voy a restar la presión coloidosmótica u oncótica, como les decía, que hay en el glomérulo, que es 32, que son las proteínas chupando el agua para que no se vaya. ¿Sí? Entonces, si a 60 le resto 18 y 32, 18 y 32 da 50, 60 menos 50, 10. La presión de filtración neta es 10 milímetros de mercurio. Con esa fuerza, con esa presión, se filtra la sangre en el glomérulo. Bien, ahora, me tomo un mate porque ya no tengo más voz. Ahora, les pregunto, ¿por qué es importante que conozcamos esto? Bueno, porque puede pasar que yo, por ejemplo, tenga un accidente. En ese accidente pierda mucha sangre. Entonces, en esa hemorragia que perdí tanta sangre, me queda poca sangre en las arterias. Y me baja mucho la presión arterial, ¿sí? Perdí mucho de mi boleto. Entonces la sangre, en vez de llegar con presión al glomérulo, llega media flojita, así como babeando, ¿sí? Porque hay poca presión arterial. Les pregunto, ¿qué va a pasar ahí? ¿Voy a filtrar más o menos? Menos. Voy a filtrar menos. ¿Sí? Ahí perdí esta fuerza que me empujaba el líquido a salir. Las personas con hipotensión van a producir menos orina, porque tienen menos presión de filtración. ¿Sí? Segundo caso, supónganse que soy una persona grande ya, 60, 70 años, desde los 15 tomo alcohol, ¿sí? Arranqué con alcohol, sí, al principio como un adolescente, en las fiestas, todo, pero después lo empecé a tomar todos los días, mucho vino y el hígado ya se me fue dañando. Hoy, 50 años más tarde, tengo el hígado medio hecho pedazo, no me sintetiza la cantidad de proteínas que me tiene que sintetizar, tengo pocas proteínas en la sangre, les pregunto, ¿filtraré mucho o filtraré poco? Poco. No escuché ahí. Poco. Poco porque, ahí veo en el chat también poco. ¿Por qué? ¿Qué hacían las Porque no proteínas tiene en el glomérulo? ¿Con quién las habíamos comparado? con la glucosa. Eso antes, pero digo, ¿con qué ejemplo así como de la cocina les dije yo que en vez de tener fideos tenía... Con un colador. Ah, con el arroz. Con el arroz. Tampoco, ¿se acuerdan que les dije? Con la esponja. Con la esponja. 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 Bien. Absorbían agua, como que chupaban el agua las proteínas, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué pasa si yo ahora tengo pocas proteínas y nadie me está chupando el agua? ¿Qué va a hacer ese agua? Se va a filtrar más Se va a agua. filtrar, se me escapa tal cual, porque no tengo nadie en ese capilar que esté tratando de retenerla. ¿Sí? Cuando yo tengo
hipoproteinemia, ¿sí? Es decir, hipo bajo, proteínas, emia en sangre, tiendo a perder más líquido, ¿sí? Hay poco retención de líquido adentro de los vasos sanguíneos. Entonces, segundo ejemplo, donde veo cómo acá la que se afecta es la presión coloide-osmótica. Y el tercer ejemplo, a diferencia de, por ejemplo, esto que les dije un señor grande, alcoholista, esta vez no, esta vez soy yo. ¿Sí? Soy yo. Hoy me levanté temprano para dar la clase de fisio, hasta ayer re bien, ¿eh? Y hoy de repente, sin enfermedades, nunca nada. Y hoy me despierto con un dolor, pero creo que el peor dolor que sentí en mi vida, ¿sí? Dolor acá en la espalda, abajo, un dolor que como que me aprieta, siento que me va a frenar y después vuelve a ser un dolor muy fuerte. Tiene que es un dolor como cólico. Me cago todo, voy a la guardia, me hacen una ecografía y me dicen, mira, tenés en el uréter una piedra. Una piedra en el uréter, una piedra, ¿sí? Un cálculo, es cálculo renal. Ese cálculo, esa piedra, hace que la orina no pueda bajar. Entonces, por arriba de la piedra te empieza a quedar la orina que produciste. ¿Sí? Les pregunto, ¿filtraré más o filtraré menos? Menos, por la litiasis del Menos. riñón. Perfecto. Es el ejemplo que teníamos de cuando yo quería colar los fideos y la bacha de la cocina estaba llena, estaba inundada. Acá la cápsula de Bowman ya está llena de líquido, ¿lo ven? Entonces, ese líquido me hace mucha presión y no deja que el líquido baje. Entonces voy a filtrar menos, ¿sí? Y les pregunto, si estoy filtrando menos, en este caso yo, porque tengo una piedra en el uréter, acá, vieron el riñón, que me hace filtrar menos. ¿Voy a estar orinando lo mismo que siempre? ¿Voy a orinar menos? ¿Voy a orinar más? Menos y básicamente con dolor. ¿Menos? ¿Y qué? Y básicamente con dolor. Con dolor seguro. ¿Y por qué menos? ¿Todos de acuerdo con menos? A ver, el chat, ¿qué están diciendo? Porque la litiasis de la piedra en el uréter está obstruyendo el canal de paso. Perfecto, bien, ahí Yara está de acuerdo con vos. Todo muy bien. ¿Alguien opina lo contrario? Debate. Está perfecto que tengamos a pensar eso. Pero ¿qué pasa? Tengo dos riñones. Entonces, puede pasar que cuando uno está obstruido, el otro se encargue de hacer todo el trabajo y yo siga filtrando mucho en el otro para seguir produciendo la misma cantidad de orina e incluso más. ¿Sí? Llegué Siempre tarde. Alejandra, dale, me iba a decir algo. No, llegué tarde porque justamente cuando abrí, justo te pisé la conversación que tenemos dos riñones, o sea que se supone que hay dos uretras. Tal cual. El otro va a estar teniendo eso a compensar. Compensa. Tal cual. ¿Saben por qué les hago esta pregunta que es media tramposa? Porque siempre nos pasa lo mismo, y a mí me pasa también. Cuando estudiamos, arrancamos, bueno, dos riñones, uretra, vejiga, y como vos decís, listo, ya está. Y después terminás estudiando lo más fino, que es como la presión que regula para arriba, para abajo, y terminás olvidando lo básico. Entonces yo no quiero que les pase eso, ¿sí? Por eso siempre estudien como lo más general a lo más chiquitito, para que después no se confundan con estas cosas así como nada, medidas de trampa, nadie les va a tomar así, es solamente como para llamar la atención y decir, che, pero pará, teníamos dos riñones. ¿Sí? Bueno, esas son las presiones que regulan la filtración y tienen un punto en el cuadernillo de eso. Y voy a dejar de filmar, vale, un cachito,